Intercesores y piedras vivas. Voy a invitaros hoy a reflexionar conmigo en el texto de Primera de Pedro 2, 1 al 10. Esta carta se le adjudica a Pedro, el apóstol, que la dirige a creyentes que vivían dispersos en varias regiones de Asia Menor. Asia Menor, la actual Turquía, dispersos allí, enfrentaban toda presión y sufrimiento, y con el objetivo de fortalecer su fe y animarlos a perseverar y guiarlos a vivir de una manera coherente con el Evangelio en medio de una sociedad hostil, es que pues les escribe. Estas comunidades estaban formadas principalmente por cristianos gentiles, es decir, no judíos, aunque también había judeocristianos o judíos conversos. Hoy, pensando en nuestra realidad de Iglesia de Cristo, somos una iglesia minoritaria, una iglesia que ha permanecido, que sigue allí presente en medio de una sociedad de Alicante, de un barrio, y que tenemos presencia, ¿no?, en el ámbito social, de apoyo, y eso dice mucho hacia afuera. Pero hoy voy a invitaros también a mirarnos a nosotros hacia adentro. Y aquí el autor inicia este escrito o este capítulo invitando a sus interlocutores o a sus destinatarios a que tengan claro que para servir, para seguir y para vivir a Dios hay que cambiar de rumbo. Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, hay que cambiar. En griego se dice la metanoia, es ir más allá de la meta, más allá, y nous es mente, entendimiento, ir más allá de nosotros mismos. Esto apunta a un cambio profundo en nosotros, más que de una forma de pensar, es una actitud interior, que nosotros cuando hemos llegado a la fe, a Dios, a sentir su amor, su gracia, su perdón, lo hemos tenido que pensar, que sentir así. No puedo seguir por donde voy. Hay que cambiar de dirección de vida. Y ello nos lleva pues a una conversión ética, no solo espiritual. Es un cambio integral que el Señor exige o nos invita a saber qué es lo que significa cuando Jesús dijo, ya Juan también lo decía, pero Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Abrirse a Dios de mente, de corazón, y dejar que Él transforme, cambie nuestra manera de vivir, porque habrá un cambio de mente, de nuestra manera de pensar. Y allí dice el escritor, para que así desees con ansias la leche pura de la palabra, como un bebé. Sepas que que estás naciendo y que tienes que crecer, que te tienes que alimentar, porque la palabra da pautas, como la dio hace 2000 años, empezó a dar con Jesús. Hoy nos sigue dando pautas para vivir en esperanza, y hemos de seguir aprendiendo a vivir en esa nueva dimensión del reino. Así que la palabra nos invita
a desearla. No solo ayer, no, cuando iniciamos este camino en el Señor, o hace algunos años, o cuando tuvimos noción de que veníamos de una familia distinta, ¿no? Una familia que aprendía de Dios de una forma más cercana. Tuvimos que hacer ese cambio y tuvimos que hacer esa elección y tuvimos que sentir la gracia de Dios también. Y allí el Señor nos sigue diciendo, deséenla, porque por medio de ella es que vosotros vais a crecer para vuestra salvación. Y el verso 3, que si a ver si Anderson lo puede tener ahí, presente, dice, ahora que habéis probado lo bueno, que es el Señor. Eso es interesante, que el escritor lo afirme en la fe. ¿Quién de nosotros no hemos probado alguna vez la bondad de Dios? Todos. Ahora dice que habéis probado lo bueno que es el Señor. Porque en quien vais a poner o en quien habéis puesto el fundamento de la vida, ¿es en quién? En Cristo, el verso 4, que es, ¿cómo define allí? Que es Cristo es la piedra viva. ¿Quién es la piedra? ¿Por qué define a Cristo como la piedra viva? Una piedra no nos dice mucho a nosotros, ¿no? Una piedra es fría, una piedra es inerte, pero dice piedra viva. Y piedra viva indica al Cristo resucitado. Estamos hoy todavía en el 5º domingo de resurrección. Cristo, por eso ahora llama Cristo, no Jesús de Nazaret, sino Cristo, el Mesías, el que había sido anunciado, es el que es el fundamento de la iglesia, de la fe, de los nuevos, digamos, de los cercanos a Él, de ese nuevo caminar, de los cristianos, de los del camino, como se le llamó al inicio. Esa piedra que vive, porque una piedra es el fundamento de un edificio. Y también nos hace saber que ahora también nosotros somos piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, sigue diciendo el verso, ahora el 5. Qué grandioso. Nosotros, no por contagio, sino por la gracia, se nos ha dado esa capacidad también de ser piedra viva, no inerte. Y por lo tanto tenemos un sacerdocio santo para interceder, ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios, mediar. Grandioso. No por nuestros méritos, no porque seamos los más inteligentes, no porque seamos los mejores en cualquier situación respecto de los demás, como es la estratificación de mundo en el que vivimos. Y en algunos contextos o países se vive de una manera más latente, más a la vista que otros. Pero en todos está eso de ser ciudadano o ser persona de primera, de segunda o de tercera categoría. Pero aquí fijaos qué es lo que dice la palabra. Vosotros, dice ya el verso 9, lo recuerda, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No porque tengamos alas, sino porque somos apartados, nación, pueblo apartado para Dios, pueblo que pertenece a Dios. Qué grandioso y qué bendición el que
Dios en su palabra nos afirme quiénes somos. Y así, pues, somos similares en todo. Y somos sus hijos, pueblo que pertenece a Dios. ¿Nos parece poco o mucho? Simplemente grandioso, ¿no? Ser un pueblo escogido, un pueblo con identidad gracias a Cristo, a esa primera piedra sobre la cual hemos sido edificados. Mas vosotros, ténganlo claro, le dice a ese pueblo ahí luchando en medio, repito, de esa sociedad hostil. Así que podéis estar bien firmes, manteneos firmes. ¿Por qué? Sois real sacerdocio. Porque además sabemos que el sumo sacerdote, ¿quién es? El Señor, ¿no? Si vamos en esas metáforas interesantes de función. Y Dios nos eligió. Estuvimos los seres humanos en la mente de Dios, como dice el Salmo 139. Ya mi embrión vieron tus ojos. Efesios 1:4 nos afirma esto de que fuimos escogidos. Y repito, no es por mérito humano, sino por gracia soberana, por su gracia. Así que, si hablamos concretamente del sacerdocio universal de los creyentes, este tiene como premisa la gracia de Dios. Y allí está, y ahí reside la dignidad como hijos e hijas de Dios. Y hoy podemos pensar que siga siendo también esa realidad que ya decía hace un ratillo yo, pero que quiero reiterar. Nuestra valía en medio de un mundo que nos segrega muchas veces, dependiendo de dónde venimos, dependiendo de nuestra escala, en este mundo de escala piramidal, sabemos nosotros, los hijos de Dios, que nuestra valía depende de Dios. Y esto fue un disparador de empoderamiento de las mujeres en siglos pasados. En el siglo XIX, por ejemplo, dentro de esas mujeres cristianas, cuando descubrieron este pasaje y el de Gálatas también, cuando dice que no hay distinción, Gálatas 3, de entre judío ni gentil, varón y mujer, esclavo ni libre, ellas dijeron, es cierto, aquí nosotros podemos y debemos de ir a buscar una situación igual. ¿Por qué no podemos nosotros accesar a educación, por ejemplo? Que fue una manera en que el protestantismo del siglo XVI dijo, tienes que conocer de Dios, no de oídas, sino tú mismo tienes que ir a la palabra y leerla. Pero para poder leerla y crecer en la palabra, en la fe, pues tienes que saber leer. Pues entonces, educación para todos y para todas. Y sabemos, ¿no? Y Alicante es una de las, y esta iglesia de las que dieron testimonio en ese sentido, de establecer escuela para todos y para todas. Se dice que en nuestras capillas protestantes estaba la capilla y junto una escuela para alfabetizar. Y por eso, pero este movimiento empezó mucho más, y bueno, se propagó mucho más en Norteamérica en el siglo XIX, tanto
que se dice que se desarrolló una clase media de mujeres educadas respecto a Europa, y el analfabetismo femenino fue mucho menor allí, porque fueron los primeros colegios universitarios femeninos se dieron allí. El reconocimiento a las vocaciones pastorales se dio por primera vez en 1861 con María Ewing, de Conexión Metodista Wesleyana en Illinois, y en la Presbiteriana en 1889. Ahí vamos, la Iglesia Presbiteriana Reformada un poquito detrás, pero al final la IE, por ejemplo, somos las dos, ¿no? Metodista y Presbiteriana. Y esta última, la Presbiteriana, escribió: dejad que las mujeres prediquen. Shall women preach? Hoy día en Suecia, por ejemplo, el número de pastoras supera al de varones. Y bueno, ya no me voy a detener allí, vamos a seguir en esa otra parte que significa, pero el sacerdocio universal no implica solo llamados directamente a servir a Dios, sino al contrario, es el sacerdocio universal para ¿quiénes? Para todos, o todos somos intercesores. Todos podemos orar directamente a Dios, todos podemos leer e interpretar la Escritura y todos podemos interceder unos por otros. En ese sentido, todos tenemos esa capacidad y esa bendición de ser sacerdotes y sacerdotes. Que haya una clase, enfocada a llevar o a liderar, esa es una función, digamos, porque en la iglesia se sigue necesitando de orden, enseñanza y liderazgo. Pero hablando de los clérigos, o en este caso de las funciones pastorales, no es por superioridad espiritual, no, sino es por función, porque la iglesia camine. Esto, hermanos y hermanas, nos recuerda la palabra, que todos, como ya hablamos, somos ese linaje que Dios escogió. Y para acabar pronto, lo termina diciendo el mismo texto: pueblo adquirido por Dios, o en la versión, no sé si está ahí en la pantalla, ¿cómo dice? Pueblo que pertenece a Dios. Y si somos de Dios, somos sus hijos, como también lo dice en Juan, ¿no? En el Evangelio y en muchos otros textos más. Ser hijos e hijas de Dios en un mundo hostil o en un mundo que segrega, pues nos desafía a, me estoy repitiendo un poco, pero quiero dejarlo afirmado, es saber que Dios está de nuestra parte, porque a los hijos los amamos incondicionalmente y somos hijos e hijas de Dios. Así que frente a las adversidades y frente a las luchas de la vida, sabemos que no vamos solos. Es Dios quien ha sostenido a la Iglesia de Cristo aquí en Alicante a lo largo de la vida de cada persona, y ahí podría preguntarle a Carmen, ¿no es así, Carmen? Así a muchos, a David, que creo que aquí nació, ¿no? a varios de vosotros que habéis nacido en la fe aquí, saber que Dios no os ha dejado, saber que Dios obra más allá de nuestras fronteras, ¿no?
en cuanto a territorios, pero también que es el Dios que va más allá de las fronteras que los seres humanos ponemos. Y así somos sus hijos, recordemos que lo somos, sus hijos, sus hijas en pleno o de pleno derecho, llamado para anunciar sus virtudes. No para nosotros egoístamente solo, ¿no? Para en esa nueva situación de vida disfrutar de la vida que Dios nos da y ver el mundo con sus ojos, es decir, de otra manera, sino también, dice, para anunciar, ¿no? Para que fuésemos santos, pero para anunciar sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero podemos a veces sentirnos débiles. Esto es lo que somos, pero en la realidad, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, nos podemos sentir débiles. Y dice el escritor en Corintios, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea tan sublime, que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Eso también lo tenemos que tener claro, porque ahí dicen los biblistas o analistas, puede ser que tú entonces te sientas tan grande, tan, bueno, soy de la realeza de Dios, ¿no? Tan súper hombre o súper mujer. No, lo somos, pero también somos débiles. Pero aún así dice la palabra que ese tesoro de Dios tan valioso, la piedra de gran precio, está en vasijas de barro. Y a pesar de eso, que Dios conoce nuestra humanidad, nuestra debilidad, eso también es grandioso saberlo. Que a pesar de nuestras debilidades, Dios ha confiado en nosotros y nos ha confiado algo grandioso. Pero eso también nos ayuda a saber que mi fortaleza, como le dijo al apóstol Pablo, para que no se te olvide, Pablo, que yo te puedo sanar y hacerte fuerte, fuerte, fuerte. Pero dijo, para que mi poder en tu debilidad se perfeccione. Sabernos siempre vulnerables y necesitados de Dios también es importante. No solo empoderados, digamos, como se dice hoy, por su gracia, ¿no? De todo a todo, sino también vulnerables y por lo tanto necesitados de Dios. Y por lo tanto, dices, hablando Corintios, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Siempre vamos a levantarnos, o el Señor nos va a levantar si es preciso, y nos dará nuevas fuerzas para seguir. Así que, hermanos, como dijera el escritor, hermanos míos amados, recordemos quiénes somos, nunca olvidemos. Somos sus hijos, sus hijas, somos un real sacerdocio, piedras vivas, intercesores, pero siempre, día a día, necesitados y necesitadas de Dios. Así que siempre vayamos a Él. Amén.